Ok, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya, gracias. Entonces, vamos viendo. Ahora sí. Entonces, fíjense, esto es lo que normalmente se hace en las prácticas. Quiero hacer una lotización, yo puedo dividir, ¿no? En el A puedo hallar una perpendicular, en el B puedo hallar una perpendicular. ¿De acuerdo? O sea, eso no hay ningún problema eso. Entonces, yo no necesariamente no puedo decir, mira, necesariamente yo no puedo decir que, mira, fíjense, no tengo un teodolito, no tengo una wincha, pero se puede utilizar otras metodologías. Quiero hallar con segundos y minutos, bueno, un teodolito, con una estación total. ¿De acuerdo? Esos son los trazados de paralelo. Si yo tengo dos perpendiculares, de hecho va a tener que hallar una paralela. Por ejemplo, fíjense, AB, hemos hallado perpendicular, AB es, por ejemplo, que mida 20 metros. Si he hallado bien la perpendicular, ¿de acuerdo? CD es la paralela a AB, debe ser la misma cantidad. Si AB es 20, CD debe ser 20, ¿de acuerdo? CD debe ser 20. Si es 20 con 20 metros con 20 centímetros, ese sería el error. ¿Dónde he cometido el error? La perpendicular en el A o la perpendicular en el B. Entonces, a veces, si está mal, de repente no va a ser 20 metros, sino va a ser 19 con 80. Hay un error de 20 centímetros. Pero si tú sigues prolongando BD, ¿no es cierto? Este error de 20 La pantalla no centímetros, se ve. ¿ah? La pantalla no se ve. Profe, no está compartiendo su pantalla. A ver, asesor, ahí, por favor, ya, no estamos compartiendo la pantalla, vamos a ver. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Por favor, tienen que comunicar siempre. Entonces, repito. Repito entonces. Si yo, por ejemplo, a ver, ¿qué dice? Dos personas han ingresado al aula separadas. Ver sala de espera. ¿A qué se refiere? Muy bien. Entonces, estamos viendo aquí, AB es la línea, ¿no es cierto? A partir de A hemos hallado la perpendicular. ¿De acuerdo? A partir del punto B hemos hallado la perpendicular. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya, ok, entonces. ¿Cuál es la paralela de AB? ¿Cuál es la paralela de la línea B? C, D. ¿De acuerdo? CD. Claro. Si AB mide 20 metros, ¿cuánto debe medir CD? 20. Pero, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Si, por ejemplo, no he hallado muy bien la perpendicular de A, entonces, o esto se puede cerrar, AC se puede cerrar o se abre mucho más. Entonces, si esto voy proyectando 50 metros, ese error que es de 20 centímetros, con la perspectiva se va abriendo mucho más, se va abriendo más. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tienen idea de eso? Por favor, dígame, por favor, tienen que... Si hay un error en la perpendicular, cuanto más distante sea, ese error se va abriendo mucho más. ¿De acuerdo? A ver, digan a los jóvenes.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, ese error de 20 centímetros, a los 50 metros ya no va a ser 20, sino va a ser de repente 30, 40 centímetros de esa abertura, de ese ángulo, ¿no es cierto? Cuanto más lejos va, se va haciendo más grande el error. Entonces, no se olviden, el error puede ser por exceso o por defecto, nada más. Nada más. O sea, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando hay zonas accesibles, ahora vamos a hacer medidas entre los puntos accesibles e inaccesibles. O sea, nosotros estamos teorizando en este caso. En el campo, el profesor, hasta ahora no puedo contactarme, de repente me dan su teléfono al final y llamarle, decirle cuál es tu primera práctica, cuál es tu segunda y cuál es tu tercera, de repente para no quedarnos mucho. Y yo estoy haciendo de acuerdo al sílabo, ¿de acuerdo? Los puntos que vamos a tener. Entonces, cuando hay una medición sobre un terreno plano, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? No tenemos ningún problema. No va a haber mucho error, no va a haber mucho error, pero sí, la distancia es un poco inclinado. ¿Qué problemas hay con la distancia con terrenos inclinados? ¿Cómo mido? Ustedes ya más o menos ya saben, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, jóvenes, a ver, entonces, cuando son puntos accesibles, no hay ningún problema. El error sería, hay un error que se llama el error, hay un punto que vamos a ver, tipos de errores. Error fatal. Hay errores accidentales o fortuitos, hay errores personales, hay errores instrumentales y hay errores fatales. Los errores fatales son aquellos que proviene no de la torpeza del operador, sino del descuido. Están jugando y han anotado un número y cuando van a graficar les sale un error tremendo, ¿no? Entonces eso hasta con Teodolito les sale porque han leído mal o no han visado el punto exacto, ¿no? ¿Ok? Entonces, los piquetes o agujas, ¿cómo eran? Eran de fierro y una argollita al final. Entonces eso era para marcar puntos, ¿no? Entonces, cadenero lo llaman a la persona que va jalando la wincha, ¿no? Y con sus piquetes van marcando en este caso. Muy bien. El problema es cuando son puntos inaccesibles en este caso. Cuando es accesible, yo puedo medir un terreno inclinado, no hay problema. ¿Cuál era el método para medir terrenos inclinados? Es el método de resaltos. Resaltos, o sea, así como especie de escalera voy midiendo por partes. Resaltos se llama eso, resalto, medición de resaltos. ¿No es cierto? Entonces, pero vamos a ver, cuando no se requiere demasiada precisión, basta con jalón en vez de plomada, cuidando que permanezca vertical. Claro, yo puedo usar full jalones nada más. Muy bien, la cinta debe estar bien tensa. Cuando el terreno es muy inclinado, se mide por partes, tomando tramos tan largos como sea posible, manteniendo la cinta horizontal. ¿Ok? Aquí está. Medición de terrenos inclinados. ¿Cuál es el método? ¿Cuál era el método para medir terrenos inclinados? Esto que es así como... Por saltos, por saltos, por saltos. Resaltos. Ajá, ese es el método resaltos. ¿Y cuál es la distancia correcta de esto? La medición de esto, ¿no? Distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4, distancia 5. Ese sería el total. Y si yo quiero hallar cuál es la altura de aquí hasta esta zona, tendría que leer
estas verticales, ¿no? Distancia vertical, 2, distancia vertical 3, distancia vertical 4, 5. La sumatoria de esto, ¿qué me sale? La altura que tiene este cerro, ¿no? Puede tener una altura de, no sé, de 30 metros o menos, o de 5 metros. La huaca que siempre se hace ahí cerca de la Isil, pues tiene una distancia de 10 metros nomás, ¿no? Y se puede hallar eso. Y método de resaltos. Entonces, la distancia verdadera será la suma de esas líneas rojas, ¿no? Horizontales. 1, 2, 3. Es la distancia correcta. Muy bien. El problema es cuando yo quiero medir distancias inaccesibles. Por ejemplo, esto que sea, pues no sé, un lago, por ejemplo, un pequeño lago, no sé, una piscina, pero a mí me piden hallar de A a B. ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo de A hacia B? ¿No es cierto? Estoy viniendo, sigo la recta, pongo los jalones o los piquetes aquí y me ubico aquí. Cuando esté aquí, como yo no voy a poder pasar esto, ¿qué hago? Tendría que medir Trazo, una Traza paralela una a B. perpendicular. ya, primero una perpendicular, aquí, luego trazo de aquí otra perpendicular y esta sería la línea paralela FG. Profe, ¿cómo sé que son 90 grados? Claro, A tiene que ser 90 grados. Ah, ¿cómo sé que es 90 grados? ¿Se acuerdan que hemos visto cómo se hallan las líneas, las rectas perpendiculares por el método 3, 4 y 5? ¿Se acuerdan? Aquí hay un triángulo, ¿no? 3, 4 y de aquí hacia allá serían 5, la hipotenusa esta. Entonces, yo esto empiezo a jalar 3, 4, 5 y listo. Esta es la perpendicular. Pongo un jalón aquí y proyecto. ¿Estamos? Ese es hallar perpendicular que hemos hecho más adelante en el PPT que hemos estado teniendo. Entonces, la distancia de AB será esta paralela. Claro. El problema es si esto es un promontorio o un edificio grande que yo no pueda ver AB, pero yo necesito saber cuál es la distancia hay. Ahí sí es un problema. Pero si yo veo esto simplemente si es un lago, entonces puedo poner con jalones aquí. Pero si es un promontorio como un edificio, ahí sí tengo que venir. Perpendicular, 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 hasta llegar aquí. ¿Estamos? Muy bien. Sí, sí. Claro, estamos teorizando y ese es el problema en este caso, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. De acuerdo. Hay otro método también que usan esto, pero es por triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Si fuese el mismo problema, ¿qué hago? Pero yo tengo que ver el A y el B. Perpendicular aquí y lo uno este punto y el ángulo 90 grados y aquí este ángulo. Bueno, podemos hallar este ángulo si yo quiero. ¿Cómo se halla el ángulo de esto con winch y jalón? ¿Qué dicen? Ellos dicen la perpendicular y luego la distancia de aquí. Porque ¿cuál es mi objetivo? Hallar la distancia A, B. ¿De acuerdo? Entonces, hay una fórmula para eso que tenemos que hallar, ¿no es cierto?
¿Esto qué sería igual a B? Sería igual a B cuadrado, no, B por cotangente de este ángulo. Cotangente de este ángulo alfa. ¿Y cómo hallamos este ángulo? Creo que está más adelante. ¿Cómo se halla un ángulo? O sea, por la teoría de cosenos. ¿Ok? Ya vamos viendo ya. Entonces, como ustedes ya saben matemáticas, entonces la teoría de cosenos es mucho más fácil que lo manejen. ¿Ok? También yo puedo hallar esa distancia. Mira, cuántas maneras inaccesible de este mismo lado si yo quiero medir A hacia B. ¿No es cierto? ¿Qué se hace? Pongo un punto F, pero que yo vea el A y también que yo vea el C. Entonces se miden las distancias de F y las distancias de ¿cuál? De BF. Se toman los medios, ¿no es cierto? El punto G y el punto H. La distancia B sería la distancia buscada. Entonces, ¿qué sería? Entonces ya saben cuál es o sea, por triángulos semejantes se llama, ¿no es cierto? ¿O no? Triángulos semejantes, si yo tengo estos, voy a tener que hallar esto también. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Eso ya manejan los triángulos semejantes, entonces. Muy bien. Medidas de ángulos con cintas. Eso es lo que, ¿cómo hallamos? Uno de los objetivos de esta clase es, ¿cómo hallo este ángulo con winch y jalón? Para mí es fácil. Si yo tengo una estación total, un teodolito, miro hacia ese y giro. Pongo ceros aquí y giro y me da el ángulo alfa, por decir. Pero si yo tengo winch y jalón, ¿qué hago? Normalmente en el terreno, ¿qué se hace? Mido R, que sea, por ejemplo, normalmente se mide 10 metros. Otro igual 10 metros. Eso es lo que decía en el video, 10 metros. 10 metros. Este C lo uno y también lo mido. Que valga, por ejemplo, 12.80 metros. Dependiendo de la abertura de este ángulo, ¿no es cierto? Este es 10, 10 y esto que sea 12.50 por ciento. Entonces, para el, ¿cómo se halla eso? Por el método de cosenos, ¿no? ¿Se acuerdan? A, B, C. ¿Estamos? Entonces el ángulo C será igual a C cuadrado igual a A cuadrado, B cuadrado, menos Menos 2 veces R cuadrado. eh, 2 veces el seno. Claro, sería A cuadrado, ya. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2BC por seno del alfa. Entonces, el alfa es lo que estamos, aquí ya está despejado ya esto, ¿no? Lo han despejado ya. Y para hallar el ángulo, lo ponemos no seno, sino arco de seno. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Chicos, Sí, profe. Profe, sí, profe. entonces en la computadora, en la calculadora no tienen ningún problema, ¿no es cierto? ¿Cómo se halla, por ejemplo? A ver si, a ver si, a ver, ¿cómo diríamos?
A mí me va a salir, por ejemplo, es 0.9868. ¿Cómo lo convierto en ángulo eso? Le pongo arco, ¿no es cierto? En la calculadora hay uno menos coseno y con eso en realidad lo convierto con eso lo convierto en el ángulo. ¿Sí? ¿Me sigue o no? Ya repetir Sí, profe. esa parte, no escuché. A ver, R es lo que yo mido con wincha, 10 metros, 10 metros, ¿de acuerdo? 10 metros. Y el C también igualito. Lo uno, los puntos, este punto normalmente lo ponen M y N, lo mido también, y ese viene a ser el C. Entonces, C cuadrado va a ser igual a cuadrado, B cuadrado, menos 2 veces BC por el ángulo, por el seno del ángulo este. ¿De acuerdo? Por seno, ¿estamos o no? Lo que pasa es Está que bien. aquí está despejado ya, pues, ¿no es cierto? Y ya de frente lo ha puesto el arco. Sí, la conversión Claro, ¿podría repetirla? lo que pasa que alfa en realidad me va a salir igual a 0.983, porque tiene que ser siempre menor a 1. En el coseno tiene que ser menor a 1, ¿no es cierto? Seno coseno es igual a 1 por ahí, en algún sitio. Profe, disculpe, para entender mejor esa parte para hallar el ángulo, eso era igual que el video que mostró al principio. ¿Ese video lo podría subir también Así para es, entender? claro. Solo que el ángulo que ha hecho lo ha medido, no lo ha sacado con la teoría de los cosenos, sino lo parte en la mitad del ángulo, Ah, ¿no es cierto? con la bisectriz. Ajá, y lo Con la bisectriz. trabaja con esto nomás. Igual que el Y video. claro, el video lo hace, lo parte esto y lo divide. Pero el otro es el método de O sea, cosenos. no le digo seno. ¿De acuerdo? Cosenos. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos BC por seno del ángulo. Y este alfa es el que está aquí despejado, ¿no? Y los demás está aquí. Pero el alfa me va a salir, ¿sabes cuánto? Me sale 0.8, 0.9678, así, te da números. Porque de acuerdo a la teoría ay, me estoy quedando sin tiempo, dice. O sea, ay, ya, un segundito. Otra vuelta me dice, me estoy quedando sin tiempo, por favor. Ya, un ratito, ya va a reinicializar con con el mismo código, por favor, si se cierra, ¿ya? Sí, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, ahí Sí, profesor. seguramente, en un tiempo seguro que se va a cerrar, ¿no? En 9 minutos se va a cerrar, dice. Bueno, entonces, esto es la teoría de cosenos y esto era la teoría lo parte en dos, el ángulo A en este caso. Muy bien, entonces, por ejemplo, eso es la medida de ángulos con cintas, ¿no? Está trazando los radios, el radio aquí y lo mide en este caso. En una poligonal se hace eso. De todas maneras, todo eso vamos a completar. Sí, a ver, entonces, esa famosa medida con... Sí, dime, por favor. No terminó de explicar la conversión. Porque Ay, el alfa va a salir menos que 1. Pero eso para pasarlo a los grados. claro, por coseno. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Del seno, digo, se le pone ahí shift
hay un seno menos seno, dice en la calculadora, ¿no? Ahí pones shift eso y plum, lo convierte en ángulos. Ahí te pone ya 29 grados, 30 minutos, 40 segundos, ¿ya? Entonces a la próxima va a tener que hacer algo con esto, por favor, ¿ya? Pero el anterior, con senos y cosenos, sabe. Lo único que nos falta es convertirlo. Ese número que me pone, menos 1, 0.932345, eso se pone shift seno menos 1, ¿no es cierto? Ahí en la calculadora, ahí, con shift, la inversa, o sea, y ese es el arco. Y te sale ya los grados. ¿De acuerdo? Por favor, ya vamos a ver, es la poca desventaja que tenemos cuando es así virtual, pero eso de todas maneras vamos a complementar. ¿De acuerdo? Ahora estamos tratando de ganar el tiempo para que no se perjudiquen ustedes ni nosotros, nadie. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la medida con cintas, ¿no es cierto? ¿Esto qué cosa era? Una perpendicular también era esto, ¿no? Una perpendicular. En dibujo técnico, por ejemplo, ¿cómo halla la perpendicular? ¿Cómo hallamos la perpendicular en un punto determinado? 3, 4, 5. No, el triángulo. No. ¿Ustedes han llevado descriptiva, creo, dibujo lineal? Sí. Ah, no sé. ¿Cómo hallaríamos ahí trabajo con compás y una regla nada más? ¿Cómo hallaría Ajá. la perpendicular? O sea, trazo aquí un radio, aquí sería el 3, 4, 5. Entonces tengo 5 ahí con un compás. ¿Ven o no el compás? Claro, Sí, claro. Mido 4 en un compás y trazo. Como aquí ya mido 3 metros, ¿cuánto era? 5 con un compás. Y la unión de esos arcos sería la unión de esos arcos sería nuestro perpendicular, ¿no? En dibujo técnico, es descriptiva, así nos enseñaba. Yo aprendí ahí así. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, otro de los que nosotros tenemos que saber es los códigos en las señales, ¿no? Señales. ¿Qué significa esto? Cuando estoy con jalón y el que está con teodolito, con el otro jalón me dice, oye, córrete más a la derecha o más a la izquierda, es eso, ¿no? O sea, esto significa que, ¿qué mano es? Derecha, izquierda, derecha. Tiene que correrse a la derecha. Entonces le dicen, no, córrete un poco a la izquierda. Esas son las señales que tenemos, ¿no? Moverse hacia la izquierda, moverse hacia la derecha. En cambio aquí, ¿qué cosa era? Enderezar el jalón, o sea, con la mano hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Así. Oh, y endereza el jalón. A veces está lejos, sí, no, pero sí las señales pueden ver. ¿De acuerdo? Endereza. O sea, el problema es hacia dónde endereza el jalón, ¿no? Para el que agarra aquí, pues está normal, pero el que ve de otro sitio le dice endereza hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando está ok, jalón centrado, ¿no? Una mano abajo. Hacia abajo es el eje. En cambio, la publicidad que un año hicieron era la mano cruzada, pero hacia arriba, es otra cosa, significa eso. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la campaña? Y cuando es hacia abajo es en topografía, quiere decir que está ok, está correcto. Hay como 20 señales ahí, ¿no? Eso es cuando están lejos, pero ahora en la topografía que ya se utiliza, ya utilizan el walkie-talkie, ¿no? De un cerro al otro a 500 metros nadie te va a escuchar, ni los señales, ¿no? Entonces con walkie-talkie. Ahora ya es con celular, pero no, ya no hay walkie-talkie. Celular. Muy bien, pero hay zonas que no entra señales, entonces el walkie-talkie nos ayuda. ¿Estamos? Entonces es un levantamiento de una poligonal con cinta. Son aquellos que se ejecutan con el uso de la cinta y equipo auxiliar. Se emplean en terrenos sensiblemente planos, despejados y de dimensiones pequeñas.
Estos levantamientos se efectúan dividiendo en triángulos a la poligonal de apoyo y en medir los lados de dichos triángulos para el posterior cálculo de ángulos y superficies. Debe procurarse que los triángulos formados sean lo más cercanos al equilátero, es decir, que el valor de los ángulos sea cercano a los 30. Bueno, depende. Si el terreno no es así, yo tengo que adecuarme al tipo de terreno. Entonces, jóvenes, si por OV se va la señal, de nuevo reingresamos con el mismo código, por favor, ¿ya? Nuestra delegada está atenta. El que no sabe el código, por WhatsApp se los va a pasar. Solamente faltan 2 minutos para que esto se dé. Entonces nos falta discutir todavía entonces un tercer tramo y con eso creo que podemos estar muy bien. Y como quien se toma un pequeño coffee break, 5 minutitos hasta que cargue, porque eso tiene que grabar todavía en 3 partes va a estar nuestra clase en realidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo se realiza el levantamiento con cinta? Entonces, siempre nosotros nos vamos a basar en la forma del terreno. Por aquí, espera, vamos a correr un ratito y después vamos a tener que regresar. Espera. A ver, no sé. Pues como ven, por aquí tenía una imagen, por ejemplo, ahí está. Si este fuese mi terreno, lo de amarillo, entonces, justamente en este caso, ¿cómo se llaman estos puntos? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué dicen, caballeros? ¿Jalones, profe? No, estos puntos. Se supone que esto es mi terreno, ve, compadre, ¿qué pasa? Vértice, vértice. Vértice, pues. Habla Vértice. de todo, habla de... Ya, claro. Mira, estos son vértices, pero en topografía se llama estaciones de trabajo. Entonces, ¿dónde estás? Estoy en la estación A. Tú en la estación B o en la estación D. Estación. Los vértices, ¿no es cierto?, de la poligonal vienen a ser estaciones de trabajo. O estaciones de trabajo en topografía. Estoy en la estación A. Claro, es un vértice A, estación de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, aquí de hecho van a estar jalones.